En la Asamblea fracasó el intento correísta de destituir al presidente Guillermo Lasso por el tema Pandora Papers. Un helicóptero de Quito ayuda a combatir el incendio forestal que lleva más de 24 horas en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. Decomisan 1 tonelada de cocaína en una casa de alquiler en zona residencial de Guayaquil. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias. La Asamblea Nacional negó el inicio de un proceso de juicio político al presidente de la República por el caso Pandora Papers. Lo que sí aprobó fue exhortar al jefe de Estado para que acuda al Pleno a explicar sus supuestos vínculos con paraísos fiscales. Patricio Díaz nos hace un resumen de la sesión. En las casi 5 horas de sesión hubo de todo, desde cantos hasta los gritos habituales entre bancadas. Si tiene la bondad de callarse. Por favor, exigen respeto. Es que el correísmo se mostraba molesto porque no se aprobó su moción. Ellos fueron directos, querían que se inicie el proceso de destitución al presidente de la República por supuesta conmoción interna y grave crisis política. Que se aplique lo previsto en el artículo 130, numeral 2 de la Constitución y se proceda con el trámite pertinente para que se destrabe esta grave crisis política. Pero el Pleno les dijo que no. 77 votos en contra, el apoyo solo del correísmo y de algunos independientes. Luego el presidente de la comisión que investigó el caso pidió que se disponga al presidente de la República su comparecencia ante el Pleno en un plazo de 30 días para que explique sus vínculos en el caso Pandora Papers. Pero la Asamblea también dijo que no. Al final fue la izquierda democrática la que propuso no exigir, sino exhortar al jefe de Estado a que comparezca. Y responder, porque sí, efectivamente, han quedado dudas. Y esas dudas, el propio presidente de la República lo puede despejar. Esto sí tuvo respaldo, con los votos del correísmo, Pachacutic e Izquierda Democrática. El oficialismo votó en contra, cuestionó que en la moción se disponga que el informe de mayoría cuestionado y no aprobado se remita a las autoridades de control. Un informe adulterado se convierta en una herramienta de seguimiento y presión a la Fiscalía, a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas. Esto es un absurdo, señora presidenta. Y para algunos asambleístas no se estaba cumpliendo el procedimiento legislativo. César Ron decía que si no se aprobó el informe de mayoría, se debía pasar al de minoría. Y si este tampoco tenía respaldo, cerrar la sesión. Apeló la presidencia de Guadalupe Llori. No da lugar, señor presidente, señores legisladores, a presentar más mociones. Esto no es un circo. Aquí entonces mañana se para el uno y el otro y el otro y el otro y entonces no se acaba nunca la sesión. Y a pesar de los votos del oficialismo y el Partido Social Cristiano, no se aprobó que Llori deje de dirigir la sesión. Más bien, la presidenta se mostró agradecida. Mil gracias. Y Dios bendiga a la Asamblea Nacional, carajo. Así se cerró el pleno de la Asamblea sobre Pandora Papers. Y el presidente Guillermo Lasso reaccionó ante la decisión de la Asamblea Nacional sobre el caso Pandora Papers. Paul Romero está en el Palacio de Gobierno, el Palacio de Carondelet, donde el mandatario cumple otras actividades. Paul, ¿cuál fue la reacción del presidente? ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. El presidente de la República fue claro que no acudirá a la Asamblea Nacional como lo señala el exhorto del Parlamento. Lo hizo durante esta mañana en una entrevista radial con 2 medios de comunicación y dijo que remitirá una carta al Pleno de la Asamblea Nacional con el informe de la Contraloría que archivó el proceso de investigación por no encontrar elementos objetivos que demuestren que a la fecha de inscripción de la candidatura para presidente
presidente era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Eso dijo el presidente de la República y además cuestionó al bloque correísta. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, esa es la actitud conspirativa, conspiradora que ha tenido el grupo de UNES, el correísmo. Fracasaron. Y yo mandaré una carta a la Asamblea Nacional y le diré, aquí está el informe de la Contraloría. ¿Qué más quiere que le diga? Yo creo que el informe de la Contraloría es contundente y absolutamente claro. Por lo tanto, no hace falta que yo asista a la Asamblea Nacional llevando el oficio de la Contraloría o para repetir el informe del Contralor, que no tengo nada que ver con aquellos llamados Pandora Papers. La respuesta del presidente de la República, que a esta hora se reúne con el ministro de Comercio Exterior de Francia y 14 empresarios. Ha presentado el portafolio de inversiones por más de 30.000 millones de dólares en áreas estratégicas del Estado. Estamos hablando de minería, petróleo, infraestructura, telecomunicaciones. Se suscribirán algunos acuerdos y nosotros estamos pendientes para conocer cuáles son esos acuerdos que se firmarán esta tarde con los delegados de Francia. Este es el informe tarde. Buenas tardes. Gracias, Paul. Era Paul Romero desde el Palacio de Carondelet. Y este miércoles se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio en el caso Las Torres a las 14:30. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, resolverá si declara la nulidad o la validez del proceso de delincuencia organizada donde fueron investigados el excontralor subrogante Pablo Celi y otras 12 personas. De continuar el proceso, la fiscal general de la Nación, Diana Salazar, emitirá su dictamen acusatorio. Según la teoría de la Fiscalía, en la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de la República operó una red de alto nivel que cobró coimas a contratistas a cambio del desvanecimiento de glosas. Seguimos informando. En el cantón El Empalme, la Policía Nacional rescató a mellizos de 1 año de edad, pues presentaban signos de haber sido maltratados físicamente. Merlin Ochoa viajó hasta ese cantón del Guayas y preparó un informe. Merlin, actualmente, ¿dónde están los pequeños y qué pasó con la madre de ellos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los niños de tan solo 1 año de edad continúan hospitalizados en esta casa de salud del cantón El Empalme en la provincia del Guayas. Son mellizos quienes fueron rescatados por la policía la noche del lunes. Tanto el niño como la niña presentaban signos de haber sido agredidos físicamente. Incluso uno de ellos tiene fracturada su pierna derecha, como lo mencionan las autoridades. Y la niña tenía señales y vestigios de maltrato físico, producto de golpes de mano en el rostro y en el cuerpo. En el caso del niño, esta fractura presuntamente habría sido ocasionada ¿por qué? Por maltratos por parte de los progenitores. Están aún todavía en el área de hospitalización pediátrica y serán dados de alta una vez pues que se coordine también el tema de el traslado de los niños, que eso ya es competencia de otras instituciones. El pasado lunes a las 8 de la noche fue el operativo de rescate. Ese día los menores estaban en la casa de unos vecinos, pues la madre de 19 años había salido por la mañana. También les queremos informar que hace pocas horas la policía capturó a la madre de los menores, quien está a la espera de la audiencia de formulación de cargos. La población está indignada, pues este sería el primer caso de maltrato infantil que se registra en este cantón de la provincia del Guayas. Es la información. Buenas tardes. Gracias a Merlin Ochoa por ese informe desde El Empalme. La policía halló 1 tonelada de droga en una casa alquilada en Urdesa, en el norte de Guayaquil. 3 personas fueron detenidas en esta intervención. José Carlos Alvarado nos reporta que no es el primer centro de acopio de cocaína detectado en una zona residencial del puerto principal. El hallazgo se dio en plena zona residencial del norte de Guayaquil. Durante la noche de este martes, la policía detectó un centro de acopio de droga en esta casa del sector de Urdesa. Primero, las autoridades notaron la aproximación de este vehículo a un domicilio del lugar. Al ver a los uniformados, los tripulantes intentaron darse a la fuga, pero los agentes pudieron detener el carro y descubrieron un compartimento con droga en su interior.
Sin embargo, al intervenir el domicilio encontraron más bloques de sustancias guardadas en varios sacos. En total, aproximadamente 1 tonelada de droga. 3 personas fueron detenidas en esta intervención. Aparentemente sería una casa que ellos la tenían alquilada y que por obvias razones era la manera por la cual ellos almacenaban dicha sustancia en este lugar. No es la primera vez que la policía detecta un centro de acopio de drogas en una zona residencial de Guayaquil o sus alrededores. Las autoridades agregaron que el cargamento encontrado en este inmueble iba a ser puesto en contenedores del puerto de la ciudad. Por ejemplo, en febrero de este año, la policía intervino una vivienda en una urbanización privada de la vía San Borondón, donde se almacenaba cerca de 1 tonelada de cocaína. Para el experto en seguridad Mario Pazmiño, las bandas buscan evitar los controles y no levantar sospecha. Entonces son lugares escogidos con antelación previo a un análisis, pero generalmente los centros de acopio están cerca de las plataformas internacionales de distribución. Va hacia el puerto de Guayaquil, que es el lugar por donde sale el 52% del ingreso de cocaína desde Colombia. Durante este año, las autoridades han incautado en total 190 toneladas de droga en el territorio nacional. A los aprendidos en Urdesa se les realizará la audiencia de formulación de cargos durante el transcurso de este miércoles. Más de 40 hectáreas se redujeron a cenizas en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil, debido a un incendio que empezó el lunes y que durante esta mañana se reactivó. El fuego sigue afectando la flora y la fauna de este bosque protector. Diego Cuenca desde temprano recorre las zonas afectadas junto a las autoridades. Cuéntanos, ¿aún los bomberos no han podido controlar el incendio, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nosotros en una parte de la cima de Cerro Colorado donde desde ese lunes se registra un incendio. Y hoy durante esta mañana personal del Ministerio de Ambiente recorrió parte de este bosque protector para poder levantar información sobre la flora y la fauna afectada por el fuego. Pero se descubrió que hay una nueva alarma de incendio y justamente en estos momentos vemos a personal del Cuerpo de Bomberos que están intentando atender la emergencia y controlar el fuego en esta zona del norte de Guayaquil. Pero nosotros preparamos un informe y le contamos en el siguiente reportaje. Un helicóptero que cargaba una canasta con agua llegó al sitio para descargarla en la cima del Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil. Era la ayuda que pidieron los bomberos, que desde la tarde del lunes trabajan arduamente para apagar el fuego, que durante esta mañana se reactivó debido a los 31 grados que soporta la urbe. Sin embargo, eso no impidió para que técnicos del Ministerio de Ambiente recorrieran las zonas afectadas donde ahora solo quedan cenizas. Huellas de que el incendio consumió más de 40 hectáreas de bosque. La directora de Ambiente Municipal indicó que empezaron a identificar cuáles de las 108 especies animales que habitan en el sitio murieron quemadas. Durante el año hemos tenido al menos de 3 a 4 incendios, pero estos incendios tienen la particularidad que consumen muchas hectáreas. Duran ya el día de hoy es el tercer día de incendios. Evidentemente el clima no es el mejor, no favorece, es un bosque seco tropical. De inmediato llegaron refuerzos para atender la emergencia. Incluso los bomberos de Quito están apoyando para sofocar las llamas. La directora zonal del Ministerio de Ambiente aseguró que presentarán una denuncia en la Fiscalía para esclarecer las causas que provocaron el incendio e identificar a los responsables. Los focos que se han determinado no son grandes, no es el mismo fuego que nosotros evidenciamos el día de ayer, pero gracias a que entramos a trabajar desde temprano en la mañana, pudimos determinar de que debido a las condiciones climáticas se avivaron estos fuegos nuevamente. Y a esa hora lo que vemos es que el helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito también está apoyando en esta emergencia a los bomberos de Guayaquil para poder apagar el fuego acá en el bosque protector Cerro Colorado. En estos momentos descarga agua para apagar el fuego. Este es el informe, seguimos con ustedes. Gracias a Diego Cuenca por informarnos sobre lo que está ocurriendo en el Cerro Colorado. Seguiremos pendientes. Y desde el lunes, el avance de la erosión del río Coca ha puesto en alerta a las autoridades. Hoy, parte del sistema del OCP tuvo que suspender sus actividades como medida de prevención. Rafaela Hermida con el informe.
La erosión del río Coca sigue causando estragos. Esta mañana el sistema de bombeo del oleoducto de crudos pesados fue suspendido por el fenómeno natural. Según la empresa, esta paralización es preventiva y no afectaría a la exportación ni recepción del petróleo ecuatoriano. Además, informó que ya se están ejecutando trabajos de monitoreo en la zona durante las 24 horas. Este fenómeno incluso causó el cierre al tránsito de la vía que conecta Baeza y Lago Agrio, según el Ministerio de Obras Públicas, por fisuras en la carretera en el sector Piedra Fina 2. La ruta alterna habilitada es la Y de Baeza, Y de Narupa, Loreto y Coca. Al momento, el sistema de oleoducto transecuatoriano se encuentra operando con normalidad, según lo confirmó Petroecuador. La erosión del río Coca ha avanzado 13 kilómetros desde el 2020 y continúa amenazando el sistema de captación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Más noticias: asesinan a tiros a un hombre en Quevedo, en Los Ríos. Nuestro corresponsal Marlon Melo nos informa que durante este año se han registrado más de 170 asesinatos en esa provincia. La ola de violencia no se detiene en el cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Y es que la noche de este martes, un hombre de 49 años, identificado como Justin Chiriguay, fue asesinado al pie de su vivienda. Ocurrió en la parroquia Venus del Río, cuando la víctima estaba abriendo la puerta para ingresar a su casa. Allí lo interceptaron dos sujetos armados a bordo de una moto, que le propinaron varios disparos. Criminalística levantó ayer los indicios, para poderlo realizar el cotejamiento en el sistema que nosotros manejamos, en este caso en el IBIS, para poder determinar si esta arma de pronto fue utilizada en otro siniestro, en otro atentado contra la vida, ¿no? El fallecido registra 5 procesos judiciales por diferentes delitos. No podría darle una motivación, una causa, únicamente que 2 personas ingresaron a su domicilio, y le propinaron un impacto a la altura de la cabeza y 2 a la altura del pecho, lo cual acabó con su vida médica. Y es que este incremento de la violencia en la localidad mantiene en zozobra a la población. Están matando entre ellos mismos, pero digamos hay un chicariato aquí, matan al que es, pero también la bala perdida le puede matar a la persona inocente. Y antes que veo la gente parecía dormida en la calle y nadie lo topaba. Según datos de la Policía Nacional, durante este 2021 se han registrado 173 muertes violentas en la provincia de Los Ríos. 70 de estos asesinatos se han perpetrado en el distrito Quevedo. Y la violencia tampoco se detiene en Guayaquil. Anoche un hombre fue baleado en el noroeste de la ciudad. A la víctima le dispararon justo cuando llegaba a una casa acompañado de una mujer, quien sobrevivió al ataque. En menos de 24 horas, Guayaquil se volvió a teñir de sangre. Anoche, un hombre que llegaba a su domicilio en la cooperativa Juan Montalvo fue baleado. El occiso estaba junto a un acompañante que recibió 2 disparos en el ataque. Viene una moto con un individuo y procede a disparar a una pareja que estaba yendo a ingresar a uno de los domicilios del sector. Aquí en el lugar de los hechos fallece producto de un impacto de arma de fuego un individuo. Aparentemente ellos eran convivientes. El fallecido no tenía antecedentes penales, pero la policía ya maneja una hipótesis del crimen. Ellos pusieron una denuncia en contra de un individuo por cierta intimidación que ellos habrían recibido meses anteriores. Los agentes no encontraron restos de bala en el lugar, pero sí confirmaron que a la víctima le dispararon en la cabeza. No se encontraron indicios balísticos. Aparentemente el arma utilizada es un revólver, por eso es que no hay las vainas percutidas, aparte de las que se encontraron en el cuerpo, y que en medicina legal se podrá determinar el calibre y a qué tipo de arma pertenecen. La mujer herida permanece estable en una casa de salud de la ciudad y con resguardo policial, ya que su versión será clave en el avance de las investigaciones para intentar identificar a los autores de este crimen, ocurrido en Guayaquil, donde la violencia no distingue Navidad ni estados de excepción. Seguimos. La tarde de este martes se registró un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional en Quito. Como resultado de este incidente, una persona falleció y otra más resultó herida. Carlos Luis Carrillo tiene el informe desde este fatal siniestro.
Completamente destruida quedó esta camioneta que venía sobre la avenida Simón Bolívar sentido sur-norte tras impactarse violentamente contra una volqueta. El chofer del vehículo murió, mientras su acompañante fue rescatado de entre las latas retorcidas con heridas graves. Bueno, para sacar a la víctima del vehículo utilizamos equipos especializados, son para realizar extricación vehicular, para liberar a un cuerpo de un vehículo siniestrado. Producto de este siniestro se cerraron 2 carriles de la avenida Simón Bolívar, lo que ocasionó una congestión vial. Al parecer, el exceso de velocidad sería la causa de este accidente. Se recomienda a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los límites de velocidad, la distancia de seguimiento prudente y conducir con el deber objetivo de cuidado que es respetar las normas y las leyes de tránsito. Al cabo de varios minutos, el cuerpo de la persona fallecida fue llevada a la morgue, mientras agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAD, investigan las verdaderas causas de este accidente fatal. Gracias por continuar en nuestra sintonía. La Fiscalía investiga en Guayaquil la muerte de un joven en un inmueble que, según las autoridades de salud, funcionaba como una clínica clandestina de rehabilitación. En exclusiva, Televistazo conversó con la propietaria del sitio. Ella afirma que allí implementó una casa de acogida. Bessie Granja amplía la noticia. En este inmueble ubicado en el sector de Mapasingue, en el norte de la ciudad, la Fiscalía de Guayas investiga el supuesto suicidio de un joven que permanecía internado por problemas de adicción a las drogas. La muerte se registró este martes. Según las autoridades de salud, el sitio funcionaba como una clínica clandestina de rehabilitación desde hace 6 meses, por lo que fue clausurada. Cuando llegó la policía, el cuerpo ya no estaba suspendido porque los compañeros del fallecido procedieron a bajarle de la suspensión que se encontraba. Un total de 20 personas estaban encerradas en esta casa que no posee cámaras de videovigilancia, las que podrían aportar datos para esclarecer esta muerte. La víctima había llegado a este lugar hace 3 días pidiendo ayuda. Estas eran las condiciones en las que permanecían los jóvenes que tenían problemas de consumo. Para dormir compartían colchones que estaban ubicados en el piso. La cocina funcionaba en un patio que estaba detrás del inmueble. Todos compartían un solo baño. Y que esto no es ninguna fundación como lo tratan de maquillar aquí las personas, sino esto es una clínica de rehabilitación. Cuando nos acercamos al sitio pudimos constatar que en el interior permanecía un grupo de personas. Allí nos recibió la propietaria de esta casa y habló en exclusiva para Televistazo sobre lo ocurrido en este lugar. ¿Nos pagaban aquí algún servicio? No, los padres lo que le traían era comida, porque la mayoría de jóvenes son amigos de mi hijo, son compañeros de clínica, jóvenes que han vuelto a recaer y que sabían que aquí pasábamos. ¿Cómo trataba justamente la abstinencia de consumo en ellos? Con medicamentos, porque mis 2 hijos son enfermeros, ¿no? ¿Qué pasó con el joven fallecido? El joven fallecido, o sea, me indicaron, yo estaba durmiendo y en la madrugada siempre hay una persona que está cuidándolo, que pidió permiso para ir al baño y en el momento que entró al baño, al ratito de eso escucharon un golpe y él cayó y estaba amarrado. Al momento la Fiscalía recaba versiones como parte de las investigaciones que se llevan para esclarecer esta muerte. 2 mujeres resultaron heridas tras recibir varios impactos de bala. Las víctimas fueron atacadas por desconocidos cuando trabajaban en la parroquia del Quinche. Carlos Luis Carrillo visitó el lugar y nos cuenta más. Las marcas de las balas en esta pared revelan el grado de violencia que se vive en la parroquia de El Quinche, al norte de Quito. 2 mujeres que vendían alimentos en horas de la noche fueron abaleadas por desconocidos. Pues son vendedores ambulantes. Llegan unas 2 personas en una motocicleta y producen a las personas heridas por arma de fuego. Una persona de 30 años aproximadamente, la otra de 20 años.
Las víctimas afortunadamente están fuera de peligro. Sin embargo, permanecen bajo vigilancia médica en un hospital del norte de la capital. La una tiene una herida por arma de fuego a la altura de la pierna y la otra a la altura del brazo, la extremidad superior. Los vecinos del sector atemorizados manifiestan que la inseguridad en la parroquia es un problema de todos los días. Los problemas que existen de drogas, de robos, de asalto, nadie nos conocemos, cosa que tenemos que andar con mucho cuidado. Uno ya no se puede estar tranquilo aquí en el Quinche. ¿Es la primera vez que ocurre un hecho como esto? ¿O de repente? No es la primera vez. Hace un tiempo se produjo también un tipo sicariato más o menos. Fueron a 2 chicos de aquí del Quinche, les dispararon. Gracias a Dios no murieron, pero estuvieron mal heridos. De ahí que piden más controles. Mientras tanto, la policía investiga el caso y así poder dar con los responsables de este hecho. Capturan a 7 sujetos que serían miembros de la banda de los Lobos y que operaban en las provincias de El Oro y Azuay. Los allanamientos se ejecutaron esta madrugada luego de 3 meses de investigaciones y se decomisaron armas, municiones, celulares y 5 vehículos. Al momento se conoce que los detenidos habrían participado en varios robos a mineras de la zona, locales comerciales y extorsión. Esta tarde se desarrollará la audiencia de formulación de cargos. Anoche se desarrolló la sesión solemne por los 70 años de vida institucional de Solca. Este sistema hospitalario que atiende a miles de pacientes mensualmente suple las deficiencias del Estado ecuatoriano en el combate al cáncer. Y sin embargo, ha tenido en el pasado que afrontar situaciones complejas debido a intentos de politizar la salud. Lenin Artida con los detalles de la ceremonia. Era la sesión solemne por los 70 años de vida de Solca, Sociedad de Lucha contra el Cáncer, que se creó por la acción de filántropos guayaquileños ante la falta de un sistema que pudiera atender adecuadamente las dolencias oncológicas. Y en 7 décadas han crecido tanto. Tenemos 7 hospitales de tercer nivel en las provincias del Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí, Loja, El Oro y Tungurahua. La acción de Solca a nivel nacional es de calidad y mantiene un elevado estándar de actualización científica para tratar esta enfermedad que tiene cura si se detecta de forma temprana. Tenemos un promedio de 16.000 pacientes mes. Entre nuestras fortalezas, la unidad de trasplante de médula ósea de Solca, como lo dije, es la única en el país. En este evento se rindió homenaje a quien fuera director de esta institución, al doctor José Modesto Apolo, y se dejó en claro que este camino no fue sencillo, que aunque parezca mentira, hubo quienes se opusieron a su labor. Si no luchas, ten al menos la decencia de respetar a quienes sí lo hacen. La salud no conoce ideologías, y más que nunca el dolor no hace distinción de clase, es imparcial. El municipio entregó una resolución, el gobierno condecoró a la institución reconocimientos que no se dan por el aniversario, sino por su labor tesonera y desinteresada. La solidaridad, la autogestión, la capacidad de hacer que las cosas pasen. Lo cierto es que Solca se constituyó en referente, en un puntal del sistema de salud. Y no solo eso, son 70 años de ser para miles, para centenares de miles, un sinónimo de recuperación y de esperanza. Tanto por agradecer a Solca. La Cinemateca Nacional de Ecuador celebra 40 años de creación del archivo fílmico del país y se desarrollarán varias actividades gratuitas. Ana María Palacios visitó el lugar que guarda la memoria audiovisual desde 1922. Fundada en 1981, la Cinemateca Nacional es actualmente el único custodio del patrimonio fílmico ecuatoriano. Guarda este material para ponerlo a disposición del público, para investigaciones, para recordar el pasado de nuestro país. La Cinemateca Nacional del Ecuador guarda casi 16.000 archivos audiovisuales de Ecuador y del mundo, desde 1922 hasta la actualidad. Ubicado en la Casa de la Cultura en Quito, alberga reliquias del cine, como esta moviola que se utilizó en los años 70 para editar videos. Había 2 máquinas de estas en todo el país, porque también había 3 cámaras en todo el país. Entraba una cinta a este espacio de aquí, en 16. Aquí entraba la cinta magnética de audio
y tú podías ver en esta pantalla el material fílmico y aquí podías ver el sonido. Todos los archivos desde 1922 están siendo digitalizados a través de esta máquina que se llama Film Scanner. Este archivo ya digitalizado lo resguardamos en unas cintas que se llaman LTO, que son estas cintas, que son cintas magnéticas, que lo que se sabe es que pueden durar hasta 50 años. Aquí se encuentran las primeras imágenes registradas que datan del centenario de la batalla de Pichincha. Ese archivo da cuenta de las obras de Tamayo, que en ese tiempo era un presidente liberal, de los últimos liberales, que fue parte de la matanza de noviembre del año de 1922 también. Con motivo de la celebración de las 4 décadas de la Cinemateca, se proyectarán varias películas desde el 14 al 18 de diciembre, de forma gratuita en la Sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura. La programación la puede buscar en las redes sociales de la Cinemateca del Ecuador. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por su sintonía a las 19 horas, Televistazo Estelar. Un abrazo.